Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Bueno, aquí estamos un domingo más. Queremos dejarle una palabra en el día de hoy. Queremos compartir este mensaje que hemos compartido aquí en la iglesia. Bueno, tal vez algunos van a volver a escucharlo y otros van a poder recibir este mensaje y espero que sea de gran bendición para tu vida. Amén. Quiero llevarte a leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Habla de una historia acerca de un profeta llamado Elías y de lo que sucedió en aquel entonces con un rey llamado Acab y su esposa, la esposa de este rey que se llamaba Jezabel. Acab era un rey del pueblo de Israel, del reino del norte. En aquel entonces, ya con la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Pasó a ser el reino del sur, donde estaba la tribu de Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus formaban lo que era el reino del norte. En ese reino del norte, en aquel entonces, gobernaba ese rey llamado Acab, que, como dije recién, estaba casado con una mujer llamada Jezabel, que no pertenecía al pueblo de Dios, y ya en eso estaba faltando a la palabra de Dios este rey, casándose con una mujer que no era o pertenecía al pueblo de Israel. Por supuesto, esta mujer tenía malas intenciones. A Jezabel se la ve como un espíritu de control, manipulación, y el deseo de ella era deshacer la religión de Dios, de Jehová. Ella quería desarraigar del pueblo la creencia en Jehová. Su fin era ese, su cometido era ese. Pero en ese entonces se levanta un profeta llamado Elías, un hombre que aparece en un momento de aquella historia. Aparece este hombre llamado Elías y viene con un mensaje. Ella había venido a hablar con Acab y le había dicho que no llovería por 3 años y medio. Y así fue. Y llega un tiempo donde nuevamente viene la palabra de Dios a Elías. Y ahí es donde yo quiero leer junto a ti. El primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 1, dice lo siguiente. Sucedió después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra del Señor a Elías diciendo: Ve, preséntate ante Acab y yo enviaré lluvias sobre la faz de la tierra. Elías fue para presentarse ante Acab. Había gran hambre en Samaria. Entonces Acab llamó a Abdías, el administrador del palacio. Abdías era muy temeroso del Señor, y sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 de ellos y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Acab dijo a Abdías: Ve por las tierras a todos los manantiales de agua y a todos los arroyos. Quizás hallemos pasto con que podamos conservar con vida los caballos y las mulas, y no tengamos que eliminar algunos de los animales. Se repartieron el territorio entre ellos para recorrerlo. Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por otro. Sucedió que cuando Abdías iba por el camino, he aquí que Elías vino a su encuentro. Como lo reconoció, se postró sobre su rostro y preguntó: ¿Eres tú, Elías, mi señor? Y respondió Elías: Sí, soy yo. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que tú entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Porque Elías había dicho que iba a estar y a presentarse delante de Acab. Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Cuando ellos respondían: No está aquí, hacía jurar al reino y a la nación que no te habían hallado. Y ahora tú dices: Ve y di a tu Señor, Elías está aquí. Lo que sucederá es que después que yo me haya alejado de ti, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa, y habiendo yo ido para informar a Acab, si él no te halla, me matará. Tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? Cómo escondí en una cueva a 100 de ellos de 50 en 50 y los sustenté con pan y agua. Y ahora tú dices: Ve y di a tu Señor, aquí está Elías, él me matará. Y Elías dijo: Vive el Señor de los ejércitos, ¿a quien sirvo? Que hoy me presentaré a él. Entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le informó. Acab fue al encuentro de Elías, y sucedió que cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿Eres tú el que está trastornando a Israel? Y él respondió: Yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. Ahora pues manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo de todo Israel
los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Amén. Vamos a leer hasta ahí. La historia sigue diciendo que cuando llegó a este punto, Elías desafió a los profetas y le dijo que trajeran becerros y hicieran 2 altares, y en un altar estarían el sacrificio de los profetas de Baal y en el otro el sacrificio que Elías le daría al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Y por supuesto, Dios terminó demostrando que Elías era el verdadero profeta. Pero antes de irte a este punto, o para llevarte al mensaje de hoy, una de las cosas que hay que hacer es desarraigar el pecado para que todo cambie. Desarraigar el pecado para que todo cambie. Fíjense que lo primero que vemos es que vino palabra de Dios a Elías. Dios siempre va a traer una palabra, Dios siempre va a estar guiándote para llevar palabras para que las cosas cambien. La gente va a estar esperando esa palabra. Hay gente que va a estar esperándola, hay gente que no va a estar de acuerdo, pero ahí vas a estar tú, aquel hombre, aquella mujer de Dios que están sensibles a su voz, que son sensibles a su voz. Fíjense que en medio de esa situación habían pasado 3 años ya y medio y la lluvia no había llegado, no había llovido, y la razón era que Elías había traído una palabra de parte de Dios, mostrando que Dios estaba con él. A su vez, en medio de esta situación, se evidencian corazones de personas que eran sensibles, como en el caso de Abdías, que era un hombre temeroso de Dios, dice el versículo 12 del capítulo 18. Él protegió a unos profetas para que no los mataran. En aquel entonces Jezabel destruía a todos los profetas porque los profetas venían de parte de Dios y traían palabra de Dios. Hoy en día el enemigo también quiere destruirte, quiere frenarte, quiere privarte de hablar la palabra de Dios. Él no quiere que tú hables en tu trabajo, en tu familia. Él no quiere que tú lleves el mensaje de esperanza, de fe, las buenas novelas, las buenas noticias a donde Dios te lleva. El enemigo quiere frenarte. Así como Jezabel quería destruir la religión de aquel entonces, que era la creencia en Jehová, el enemigo quiere hoy también frenarte, destruir tu vida para que tú no prediques el Evangelio. Pues bien, así como Elías se levantó para hablar, tú tienes que levantarte para predicar el Evangelio. Tienes que levantarte con autoridad para hablar la palabra de Dios. La condición espiritual de aquel entonces no era la mejor. El pueblo ya estaba sometido a ese control, a esa manipulación por parte de Jezabel. Aún Acab había sido manipulado y había sido influenciado para que él aceptara los sacrificios a Baal, pusieran dioses, pusieran otros dioses, pusieran imágenes que Dios les había dicho que no se hicieran. Por eso Dios estaba lejos de ellos. Y Elías aparecía justamente para decirles y advertirles de que tenían que volverse a Dios. Hoy en día el que tiene el mensaje de esperanza, el que tiene el mensaje para ayudar a aquel que está sumido en las drogas, que está sumido en el alcohol, que está sumido o esclavo de diferentes vicios, eres tú que conoces al Señor. Tú eres ese profeta que se debe levantar hoy en día, en la actualidad. La situación es terrible, tremenda, es pésima. Lo que vemos en la ciudad, en los pueblos, lo que vemos en los barrios, la delincuencia, la violencia, el abuso, y miles de cosas que se ven hoy en día que tal vez antes no se veían con tanta facilidad y tan asiduamente. Pero hoy en día es muy evidente todo lo que está pasando. Necesitamos que se levanten esas personas, esas mujeres, esos hombres que están con ese espíritu que tenía Elías para hablar la palabra del Señor. Dice que cuando viene el encuentro Elías de Acab, o Acab viene el encuentro de Elías, lo primero que dice Elías es: ¿por qué trastornas al pueblo? Él le dice: tú eres aquel que trastorna al pueblo. Y Acab le dice a Elías, y Elías le responde: no soy yo, sino que eres tú. Dice, ¿por qué? Dice, has dejado los mandamientos del Señor. Fíjense que es claro. Entonces dice, sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que trastorna a Israel? Y él respondió: no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido los Baales. Fíjense que muchas veces la persona que está haciendo las cosas mal, las personas que hacen las cosas mal, cuando hay un cristiano, un hijo de Dios, lo primero que hacen es decirte que tú trastornas, que tú corrompes la situación, que tú traes problemas, que tú haces cosas que no debes de hacer.
en realidad es al revés. Pero aquel que está viviendo trastornado adentro, que vive oprimido, que vive con problemas internos, tiende a culpar al otro, tiende a señalar al otro, tiende a mirar que el problema lo tiene el otro. Aquel que no tiene resueltos sus problemas adentro, generalmente mira a los demás como un problema y tiende a acentuar los problemas de los demás porque no ha resuelto sus problemas internos. Acab sabía que estaba actuando mal. Acab sabía que estaba fallando la palabra de Dios. Cuando Elías lo confronta y le dice, eres tú, tu casa paterna, que han dejado de seguir los mandamientos de Dios, esa es la razón por la que el pueblo está trastornado. Pero bien, era la palabra de Elías contra la de Acab. Entonces Elías le dice a Acab, hagamos una cosa, trae los profetas de Baal, aquellos que el pueblo está creyendo que son los que llevan a la gente a Dios, aquellos a los cuales Jezabel se ha encargado de utilizar para que el pueblo sea manipulado y deje de creer en Dios y crean que de esa situación, de ese problema, de esa crisis, Dios Baal los va a sacar. Traigan a los profetas y yo me presentaré con ellos y vamos a hacer estos sacrificios y vamos a ver y determinar cuál es el Dios verdadero. Ese fue el desafío. Más adelante dice la palabra de Dios, cuenta que lo que al principio conté, que pusieron los sacrificios. Primero comenzaron los profetas de Baal a hacer todas sus prácticas que hacían, todo lo que hacían para invocar a sus dioses. Se autoflagelaban, se cortaban y nada sucedió. Pasaron todo el día clamando a un Dios falso, por supuesto, y nunca respondió. ¿Sabes por qué? Porque el diablo nunca te va a responder. El diablo nunca va a venir a ayudarte. El diablo no tiene amor ni misericordia por nadie. Él quiere destruir. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, dice la palabra de Dios. Jesús decía, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Así que por más que vas a un brujo, un curandero, buscas a través de los cartomantes, de los tarotistas, de la lectura de los libros, sé que ahí también hoy se abrir los libros, leer los libros o abrir los libros para adivinar, para leerte la historia de la vida. Satanás trayendo adivinación, todo esto no sirve porque no te da respuesta. El diablo va a querer destruirte. Por eso no respondió Baal a los profetas que clamaban a él, aunque se autoflagelaron, se cortaron, nunca respondió. Después le tocó a Elías. Elías clamó al cielo, por supuesto, para hacer evidente que era Dios. Dice que tomó agua y roció agua sobre el holocausto, sobre la leña, sobre las piedras. Dice que hizo una zanja y quedó llena la zanja, todo lleno de agua, empapado. Y cuando clamó al cielo, el fuego del cielo bajó. Sobrenaturalmente bajó fuego y consumió todo. Dice el holocausto, la leña, las piedras, no quedó nada. Es decir, que hubo algo sobrenatural que aconteció que demostró que el verdadero Dios era el Dios de Elías. Siempre Dios va a hacer algo sobrenatural que va a demostrar que el verdadero Dios es tu Dios. Es en el que tú crees. Es Jesucristo el verdadero Dios. Tal vez muchos se levantan y te hacen creer o quieren engañar a las personas haciéndoles creer que a través de la macumba, de la umbanda, de muchas prácticas ocultas, es una manera también de llegar a Dios, porque a veces hablan que Dios, ellos también creen en Dios o lo nombran a Dios, pero es mentira. Es mentira. La única verdad, el único camino es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Jesús. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Así que, si no es Jesús, nadie puede llegar al Padre. No hay otro Dios, no hay dos dioses. Hay uno solo y se llama Jehová de los ejércitos. Jesucristo es el verdadero Dios, el Salvador del mundo. Dios manifestó su poder, pero hubo algo que pasó también. Sabes que muchas veces nos pasan estas cosas. A veces sentimos que Dios nos usa poderosamente y esperamos cambios, esperamos que la cosa cambie. A veces Dios te usa y has llevado la palabra, has predicado el Evangelio y esperas que Dios haga cosas. ¿Sabes que Elías, después de este acontecimiento tan glorioso donde Dios manifestó su gloria, su poder, el fuego cayó, demostró que era el Dios verdadero? Dice que los profetas de Baal murieron, ¿no? Desarraigó el pecado. Desarraigó el pecado ¿para qué? Para que todo cambiara. Después de que desarraigó el pecado, dice que fue a un monte, clamó y dice que la lluvia vino. Estaba el criado de Elías y dice que le dijo, ve a ver si hay señal alguna de alguna nube, porque no había nube por ningún lado. Y clamaba Elías de rodillas, estaba ahí postrado. Y fue, dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a la séptima vez que envía el criado dice que veo una nube como el tamaño del puño de un hombre, como la palma de la mano, así, una nube pequeñita, dice. Pues bien, dice Elías, ahora corre porque se acerca la lluvia. Y bueno, vino una gran lluvia que regó todo.
Dios respondió a Elías sobrenaturalmente. Dios respondió a Elías y llovió. Pero después de esta gran victoria, dice que Jezabel lo amenazó. Le dijo, lo mataré, o muere él o muero yo. Lo voy a perseguir hasta que lo agarre y lo destruya a este tal Elías. Y dice que tuvo miedo y se fue a un lugar solo y deseaba morirse. Clamaba a Dios Elías, dice la palabra de Dios que él clamaba y deseaba terminar con su vida. Quiero leerlo rápidamente. Dice, entonces él tuvo miedo a estas palabras de Jezabel y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá. Dejó allí a su criado y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Es decir, que se sentía una pésima persona. Muchas veces nos pasa eso, que vemos a Dios obrar, Dios nos usa, Dios te usa poderosamente, pero esperar los cambios no suceden. Al contrario, parece que todo se volviera peor, parece que todo se empeorara. Elías le pasó también. Y dice que, basta ya, oh Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Se sentía la peor persona. Muchas veces nos sentimos incapaces, nos sentimos que no somos, que no servimos, que no tiene sentido seguir adelante. Pues bien, Elías los vivió. Pero Dios vino una vez más y apareció un ángel y le fortaleció, le dio de comer. Y él se levantó. Y dice que después que se levantó, Dios lo llevó a la peña, a una cueva ahí, a una peña, a la hendidura de una peña. Y dice que quería mostrarle algo. En la hendidura de la peña dice que Dios se manifestó a él. Primeramente por un viento fuerte, recio. Segundo, se manifestó a través de un terremoto, quiere decir que tembló la tierra. Tercero, a través del fuego. Dios le mostraba que a pesar del poder y todas esas cosas poderosísimas, dice que en el viento, en el terremoto y en el fuego, dice que a pesar de todo esto, Dios no estaba ahí. Y de repente se manifiesta Dios con un silbo apacible, y ahí estaba el Señor, y su gloria se manifestó. Quiere decir Dios que Dios va a hacer cosas grandiosas, poderosísimas, pero hay algo que Dios necesita, y es estar en comunión e intimidad contigo. Por eso en el silbo apacible dice que se manifestó, y Elías estuvo con Dios, tuvo un encuentro profundo con Dios, y se levantó para luego ir y llamar a su sucesor Eliseo. Y la historia termina de Elías que él fue llevado en un carro de fuego al cielo. Sobrenaturalmente, Dios lo llevó, no vio la muerte. Hubo algo glorioso. ¿Sabes qué? En este tiempo es necesario que el pecado sea desarraigado para poder ver grandes cambios, para que todo cambie. Pero hay personas que se tienen que levantar y personas que al levantarse y hacer estas cosas van a sufrir. Van a ver grandes victorias, van a ver que la gente es bendecida, van a ver que muchas cosas pasan, pero a ti tal vez no te va bien. Parece que en tu caso, por ser usado por Dios, todo empeorará. Vas a la iglesia, sirves a Dios, hablas de Dios, pero a ti te va peor. Muchos te lo pueden recalcar y decir, te lo pueden ahí acentuar. ¿Por qué tú vas y predicas la palabra y sin embargo a ti parece que te fuera mal? Esa enfermedad no se va, esa situación no cambia, estás sin trabajo, la economía está afectada. ¿Sabes qué? Es parte de ese proceso. Elías lo pasó, pero de ese lugar Dios te va a sacar siempre en victoria. Elías terminó estando con Dios en el silbo apacible, dice la palabra. Y tuvo comunión y su gloria se manifestó y luego fue llevado al cielo sobrenaturalmente. Hoy Dios quiere mostrar a través de ti grandes cosas. Quiere que el pecado sea desarraigado y de esa manera todo va a cambiar. Pero también necesita personas que estén dispuestas a hacer como Elías, a hablar la palabra. También a pasar momentos difíciles, pero volver a levantarse estando en comunión con Dios. Amén. Esa es la persona que Dios está esperando. Esa eres tú. Ese eres tú. La persona que Dios ha preparado y a la cual Dios está llamando. Llama para ser como Elías y levantarte con poder. Amén. Así que seas el instrumento para desarrollar el pecado y para llevar grandes cambios. Amén. Dios te bendiga. Quiero orar en esta mañana. Quiero bendecir tu vida. Quiero orar para que Dios te ministre y pueda ser de bendición para otros. Amén. Cierra tus ojos un momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En este momento queremos orar. Queremos bendecir tu nombre. Darte gracias porque estás con nosotros. Tú nos levantas, nos fortaleces. Señor, que podamos ser esos instrumentos para desarrollar el pecado y que todo cambie, Señor. Que podamos ir a nuestro hogar, trabajo, donde sea que nos lleves y desarraigar el pecado. Señor, ser instrumentos para que el pecado sea quitado y todo cambie. Que la gente sepa, Señor, que al dejar el pecado
todo va a cambiar, Señor. Porque tú vas a entrar en sus vidas, tú lo vas a perdonar y vas a hacer, Señor, que esa situación adversa cambie. A su vez, Señor Jesús, oramos por aquellos que son enviados a predicar el Evangelio, para que cuando vean los resultados, vean tu obra, tu poder manifestarse, también sepan que muchas veces, Señor, hay momentos de adversidad. Hay persecuciones como la de Jezabel a Elías, pero Padre, aunque deseemos en nuestro corazón terminar y no seguir adelante, tú vas a venir a fortalecernos. Tú vas a fortalecer cada corazón y hoy fortaleces cada corazón, Padre. Hoy levantas hombres y mujeres que han servido, hombres y mujeres que han estado llevando tu verdad, pero se han sentido golpeados por otras situaciones. Levántalos, Señor. Así como mandaste un ángel para fortalecer a Elías, para alimentarlo, envía a tu Espíritu Santo para fortalecer a esas personas y se levanten a tener comunión contigo y a seguir adelante. Señor, dale fuerzas nuevas para que sigan adelante. Sigue adelante en el nombre de Jesús. Dios te fortalece. Ten comunión con Él. Ven a su presencia. Él lo cambiará todo. Señor, gracias te damos. Oro por sanidad, por libertad, restauración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hasta aquí llegamos. Quiero dejarte unos anuncios. Recordar a aquellos que quieran visitarnos, los sábados 19:30 tenemos reunión aquí en la iglesia, en el Centro Cristiano Manuel, Zorrilla 623. Y los días domingos también, 10:30 horas, tenemos reunión aquí en la iglesia y nos gustaría que compartieras ese tiempo con nosotros. Así que si quieres venir, puedes hacerlo. También tenemos la escuela dominical que hemos comenzado a hacer con los niños, por supuesto, con todo el protocolo que nos piden, pero también si tienes un niño, un nieto, sobrino y quieres traerlo de edad escolar o preescolar, puedes hacerlo. De los 3 años en adelante estamos con los niños aquí en la iglesia, a los cuales también enseñamos la palabra de Dios. Así que te animo a poder acercarte, serás seguramente bendecido, bendecida, Dios te alegrará el corazón y tu vida cambiará para siempre. Amén. Te dejo un abrazo, Dios te bendiga, a la próxima, chao, chao.